Muy bien, jóvenes, les estoy compartiendo el texto guía de la materia, ¿no? Es el Handitag, donde nos está mostrando, ¿no? El algoritmo del árbol de mínima expansión. El árbol de mínima expansión en este caso, ¿no? Y precisamente nos da acá, ¿no? Algunos argumentos para poder realizar y para poder encontrar. Como lo menciona, ¿no? En este caso minimiza ya sea las distancias o minimiza los costos. Generalmente se utiliza, ¿no? En distancias. Como dice, este árbol ya construido, ¿no? Ya identificado las rutas, los arcos ya identificados, dice, este árbol vincula, ¿no? Los nodos de una red, no valiéndose de la longitud mínima total de las ramas de conexión. Ya entonces minimiza, en este caso la longitud nos está mostrando, pero no es el único caso, puede ser los costos. Ahora, como dice, un uso común, una utilización común se presenta, dice, en la pavimentación de carreteras que unen las poblaciones, ya sea de manera directa o pasando por otros, ¿no? Por otras poblaciones. Ya, es una, ¿no? Las más comunes, pero otra común también es, en este caso, el tendido de cables entre ciudades, entre zonas, entre distritos también, ¿no? Es lo que podemos rescatar en este caso. Ahora, lo que nos interesa en este caso es el algoritmo y la solución. No es sencilla, no es igual que en este caso que el flujo máximo, que hay que hacer varias iteraciones, varios dibujos, ¿no? Aquí vamos a hacer igual, vamos a dibujar varias redes, pero ya no es de una manera más ligera, por decirlo así. A ver, jóvenes, la solución del árbol de mini expansión proporciona el diseño de sistema de carreteras, está mencionado. A ver, ahí tenemos un conjunto, el N es un conjunto, ¿no? De N nodos, 1, 2, 3, N nodos, ¿no? Que tiene la red. Ahora hay un C sub K y hay un C sub K barra, ¿no? Representan, a ver, el C sub K sin barra es un conjunto de nodos que han estado conectados de manera permanente en la iteración K. Este conjunto de nodos ya ha sido conectado, este otro no. Conjunto de nodos que se consideran permanentemente después de la iteración K. Son entonces conjuntos de nodos no conectados. Y es esto lo que tenemos que conectar. Acá tenemos los pasos, jóvenes, los pasos que se tienen que dar para el árbol de expansión mínima, ¿no? Como dice, los siguientes pasos describen el algoritmo, ¿no? Para poder identificar el árbol de mínima expansión. El paso 1, fíjense, la mayoría de los nodos son no conectados. El N es el conjunto total de nodos. No está conectado. Los nodos conectados, vacío, ninguno. Entonces estamos empezando de cero. Eso nos está mencionando, ¿no? En el paso 1, empezamos la iteración, como se dice, ¿no? Se tiene que iniciar con cualquier nodo y del conjunto N, ¿no? Del conjunto N y también pues de este conjunto no conectado, como dice cualquier nodo en el conjunto no conectado. Y establezca o identifique uno de los primeros nodos, ¿no? Identificamos uno, ya lo vamos a conectar y por lo tanto tenemos, ¿no? El siguiente conjunto de nodos no conectados, menos el que se conectó. Muy bien, ahora se va repitiendo, son apenas, fíjense, dos pasos y se va repitiendo de manera general. Se selecciona otro
otro nodo y entran al conjunto conectado. El no conectado disminuye en una unidad y así sucesivamente. Acá precisamente hay un ejemplito que trata, ¿no? En este caso del tendido, ¿no? De cables, dice de TV Cable Company, ¿no? Sabemos, ¿no? Que el texto no es nacional y los ejemplos que pone generalmente son, ¿no? De otros países, pero es uno de los textos más usados, ¿no? A nivel latinoamericano. En este caso, jóvenes, tenemos la empresa, ¿no? Midwest TV Cable Company, ¿no? Que va a proporcionar servicio de cable a 5 desarrollos habitacionales. En la figura 6 se ilustran las posibles conexiones de TV a las 5 áreas, con las millas de cable anexadas a cada arco. El objetivo es determinar la red de cables más económica. Y podemos observar, ahí está la red, ¿no? Son, como dice, ¿no? En este caso, nos está mostrando 5 áreas, ¿no? Con una distancia en millas. Ya, jóvenes, ahí tenemos. Listo. Entonces, empezamos. Empezamos, jóvenes, identificamos uno, ¿no? Y los no conectados ya solamente son, como dice, 5. Porque aquí se ve 6 nodos, ¿no? 6 nodos se ven. Algunos distantes, algunos próximos. Ya, pero tenemos que, de este conjunto, tenemos que agarrar uno, dice, uno cualquiera, ¿no? Pero tenemos que ubicar, jóvenes, en realidad no es agarrar uno, tenemos que agarrar dos que tenga la distancia más mínima. No voy a agarrar el 2 con el 5 porque tiene 3. Tampoco voy a agarrar, jóvenes, el 3 con el 6 porque tiene 10. Tengo que buscar la distancia más mínima y observando la más mínima es 1. Puedo conectar el 1 con el 2 con la menor distancia, ¿no? Voy a utilizar al menos cable. Pues ya estaría conectado la 1 con la 2. Bueno, jóvenes, y los no conectados vendrían a ser Que ya había podido estar su tierra llevarse a Guatajata. con el 4, con el 5, con el 6, ¿no? Los no conectados. Y eso precisamente, ¿no? Nos está mencionando acá. Como dice, por ejemplo, en la iteración 1, la rama 1, 2, es el vínculo más corto, que tiene una milla. Tiene una milla, ¿no? Entre todas las ramas candidatas del nodo 1 a los nodos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí está empezando con el 1, en orden. Al final de cuentas, todos van a estar unidos. Va a estar unidos por una red, por un arco. Van a ser todos. Ya, entonces, por eso, ¿no? Toma acá. Pero lo preferible es buscar, como se dice, ¿no? La instancia más mínima y empezar ahí. En aquí está empezando con el 1. Fíjense, con el 1. ¿Y cuáles son los nodos que se conectan? 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5 y con el 6 también, pero de manera indirecta, pasando por este nodo, ¿no? Que podría ser una ciudad o un distrito. Entonces, es indirecto la conexión hacia 6. Ya, entonces, continuamos, jóvenes. Entonces, hemos identificado. De ahí que el vínculo 1-2 se hace permanente. Permanente. 1-2 ya está, ya han sido conectados 1-2. Lo que me queda pendiente es 3, 4, 5, 6. Pero solamente, ¿no? Por simple inspección, por simple observación, determinamos. No es tan complicado el algoritmo. Ya,
como dice, el árbol de mínima expansión se muestra en la iteración 6, se saltan porque son repetidos. De la figura 6,7 da la solución. 6,7. Aquí está. Esta es la figura 6,7. Iteraciones para determinar la solución para la compañía de TV Cable. Es la iteración 1. Se está tomando el 1, lo va a conectar y los demás son no conectados. Buscamos la misma distancia, como dice, ¿no? Entre 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ¿Cuál es el más mínimo? El 1. Por lo tanto, el 1 y el 2 están conectados y pertenece al conjunto. La segunda iteración está mostrando. Primera iteración. La segunda iteración tiene 2 nodos. Los demás pertenecen al conjunto no conectado. Está agrupando los nodos conectados, no conectados. Los con barrita significa no conectado. Se ha conectado solo el 1 con el 2. Ahora tenemos que elegir otro de acá para conectar, ¿no? Con una distancia mínima. ¿Cómo se logra esto, jóvenes? Se analizan, ¿no? Los nodos conectados, el 1 y el 2. Se analiza el 1 y el 2. Aquí está. El 1 y el 2. Se analiza los nodos vecinos, los que le siguen, ¿no? Que tengan menor distancia. Del 2 al 5, 3 millas. Del 2 al 3, 6. Peor. Del 2 al 4, 4. Del 1 al 5, 9. Está peor. Del 1 al 5, del 1 al 6, 5. No, del 1 al 3, 5. Del 1 al 4, 7. El mínimo es esto, ¿no? Conectamos el 2 con el 5. Aquí está, el 2 con el 5 con una distancia de 3. Ya esto corresponde a los nodos conectados y a los nodos no conectados. Ahora, tenemos que seguir buscando, ¿no? Distancias mínimas que conecten, ¿no? El 1, 2, 3 con los demás nodos. Entonces, aquí están los conectados, el 1, el 2 y el 3. Los no conectados son jóvenes 3, 4 y 6. Buscamos de manera similar. Empezaremos con el 5, ya no con el 1, porque el 5 con el 1 ya están conectados a través del 2. No podemos tener en cuenta, por algo es un árbol de expansión mínima. Entonces descartamos, ¿no? Esto, porque se busca la conexión directa o indirecta. Ya el 1 con el 5 ya están, descartamos. Ya, entonces, jóvenes, el 5 solamente sería con el 4 y esto no tiene una conexión. No hay una conexión. En este caso no es posible, no esa conexión. Como estamos viendo. No es posible porque no hay una distancia. Ya, entonces aquí solamente tenemos 10. A continuación del 2 al 3, 6. Del 1 al 3, 5. Me parece que es lo más mínimo, ¿no? El 5. Ya, entonces el 3 entra, ¿no? Al conjunto. A ver, jóvenes, ya esto ya tenemos. Estos son los no conectados. Ahora lo eligen el 4. El 4 lo han conectado desde el 2 al 4. Veamos, jóvenes. Claro, pues del 2 al 4 es 4. Estaba escondido esto, ¿no? Del 2 al 4. Entonces se han conectado 4, 1, 2, 3. Hay que ir anotando. Aquí. No están anotando directamente con los dibujitos, está haciendo acá. Esta distancia del 2 al 4 solamente es 4. Sería el más mínimo.
Entonces, evidentemente se observa aquí. Se observa el 1, el 2, el 5, pero el 2 está conectado con el 4. No así el 1 con el 4. El 1 con el que está conectado, pero de manera indirecta, pasando por el 2. Muy bien, entonces ya tenemos una gran parte, 4 nodos, ¿no? En el conjunto de nodos conectados solamente me quedan dos nodos que se tiene que analizar, ¿no? A ver, veremos acá, jóvenes, lo han conectado el 4 con el 6, porque tiene una distancia de 3. El 4 con el 6, lo más mínimo, ¿no? Conectado. Entonces solo faltaría el 3. El 3. ¿Con cuál se conecta? Tiene dos vínculos alternos. Ahí veamos, aquí está más claro. Claro, el 3 con el 1 o el 3 con el 4, con 5, ¿no? Entonces se rompe de manera arbitraria. Entonces, aquí dejan a elección, ¿no? A elección. Listo, jóvenes. Entonces, Esito, ¿no? Nos muestra, en este caso, el texto, ¿no? De Hambritaja. Luego viene el conjunto de problemas y demás. Yo tengo aquí al listado, jóvenes, ¿no? Un par de ejercicios que les voy a ir mostrando. A ver, a ver, a ver. Es esto de acá. ¿Ya? Aquí tenemos... ¿Cuál es esto? Un segundito. No, no es esto, perdón. Esto ya lo hemos visto. A ver, un segundito, por favor. Este es. ¿Sí? Ya, esto es el árbol de expansión mínima, ¿no? Esto preparado, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Para ustedes, ¿no? Ahí tengo, ¿no? Algo de teoría que hemos visto, ¿no? Muy parecido a lo que vimos en el texto, ¿no? De Hamlet Taja. Como dice, surge un problema en este caso de poder conectar, ¿no? Algunos nodos que pueden representar ciudades, pueden representar estaciones y demás, ¿no? Como dice, surge cuando todos los nodos de una red deben conectarse entre sí mismos, entre ellos, sin formar un loop, sin formar un ciclo y demás, ¿no? Solamente, ¿no? A través de un arco. Ya, como dice, este problema, ¿no? De red del árbol de expansión mínima es apropiado para los problemas en los cuales la redundancia es expansiva o el flujo a lo largo de los arcos se considera instantáneo. Ya tiene varias aplicaciones, hasta en flujo, como estamos viendo, ¿no? Ya. A ver, jóvenes, es un problema que se tiene, ¿no? Estamos viendo en este caso con 5, con 6 nodos, puede presentarse, ¿no? Con una mayor cantidad de nodos. Como dice, el problema consiste en utilizar las ramas o arcos de la red para poder conectarse a todos los demás nodos, de tal manera que se minimice la longitud total. Entonces, utilizamos los arcos, los nodos, las ramas y conectamos, ¿no? Como dice, su aplicación de problemas de optimización está en las redes de comunicación eléctrica, tendido de cables, en la red telefónica, tendido de cables,
en la red de carreteras, es para pavimentación, para conectar todas, ¿no? Las ciudades, los distritos, ¿no? Que todo esté conectado con carreteras bien pavimentadas. Luego también una red ferroviaria, ¿no? El tendido, ¿no? En este caso de las rieles, líneas aéreas, líneas marítimas. Entonces, es amplio su aplicación. En este caso, los nodos representan puntos de consumo eléctrico, consumo de teléfonos, los aeropuertos y las computadoras. Ahora los arcos, las ramas que estamos viendo, podrían ser de alta tensión, cables de fibra óptica, rutas aéreas y demás. Entonces, es real, ¿no? La aplicación de este árbol de expansión mínima. Están mostrando, ¿no? Temas actuales, latentes que existen, ¿no? En cualquier ciudad, en cualquier país o departamento. Ahora, jóvenes, ahí tenemos una n minúscula que representa el número total de nodos. Y por lo tanto, la solución óptima debe incluir n-1 arcos, ¿no? Claro, se parte de uno y el resto son los nodos no conectados. Ya, aquí hay un algoritmo, ¿no? De Krustal, dice, ¿no? A ver, veremos, es parecido a lo que vimos en el Hamdi-Tag. Como dice, comenzar en forma arbitraria en cualquier nodo y conectarlo con el más próximo, menos distancia o menos costoso. A ver, en este caso, toman al azar, de manera arbitraria, cualquiera. Como les indicaba, ¿no? Todos tienen que estar conectados. Entonces, están manejando ese criterio de elegir cualquiera. Ya, pero siempre, ¿no? Lo mejor, jóvenes, es ubicar ¿no? Dos nodos con la menor distancia y empezar ahí. Eso también, ¿no? Es otra técnica, jóvenes. Pero vamos a continuar considerando, ¿no? El algoritmo de Kruskal, ¿no? Dice identificar el nodo no conectado que esté más cerca o sea menos costoso de alguno de los nodos conectados, seleccionados, ¿no? En el paso anterior, porque en el paso anterior se ha agarrado uno y se ha conectado. Ya hay dos. Entonces acá nos está mostrando, ¿no? Que estén cerca de los nodos conectados en el paso anterior. Ahora, si hubiera empate, ¿qué pasa? Los empates se rompen de manera arbitraria. Eso es casi en la mayoría de los criterios, ¿no? De investigación operativa. Entonces se romper de manera arbitraria. Ya, entonces, jóvenes, agregar a este nodo al conjunto de nodos conectados. En cada paso se va identificando uno, ¿no? Y se va agregando al conjunto de conectados. En el otro, de uno en uno, de uno en uno, ¿no? Se va hasta concluir con todos los nodos, ¿no? Que estén conectados. Como dice acá, repetir este paso hasta que se hayan conectado todos. Entonces son dos pasitos, como hemos visto en el Hamdi-Tag, dos pasitos, que son sencillitos, sencillos. A ver, aquí hay un ejemplo, jóvenes. A ver, solución, dice analogía con un problema de redes. El algoritmo que resuelve este problema es un procedimiento muy fácil, trivial, la solución trivial en álgebra lineal que veíamos, ¿no? Lo más fácil, ¿no? Eso que es trivial, ¿no? Ya, dice la solución trivial, corresponde a una categoría de algoritmo habidos, dice, ¿no? Ya, el algoritmo comience seleccionando el arco de menor longitud. Ya, aquí ya estamos viendo, se busca el arco, ya no se busca cualquier nodo. ¿No? Son prácticamente equivalentes, ¿no? Este primer paso. Entonces aquí está empezando buscando el arco, ¿no? Entre dos nodos, lógicamente, ¿no? Pero que sea de menor longitud. Enseguida vamos a ver aquí hay dos ejercicios, existe acá
Listo, en cada iteración agregue el siguiente arco de menor longitud del conjunto de arcos disponibles, tomando la precaución de no formar ningún loop, ¿no? Ningún ciclo. Un ciclo, aquí no sirven los ciclos porque va a ser un ciclo insulso. Ya, el algoritmo finaliza cuando todos los nodos están conectados. Son los únicos pasos que está recalcando en este paso. A ver, jóvenes, aquí esto me está perjudicando, aquí lo voy a llevar. A ver, hay solución mediante computador. Ya generalmente, ¿no? Se toma, ¿no? En este caso, el Tora, ¿no? Que maneja bastante, ¿no? El texto de Hamdi Tag. Ya, aquí es el ejemplo. El tránsito de la capital. Dice, la ciudad de Managua, ejemplo hipotético, ¿no? Está planificando el desarrollo de una nueva línea en sistemas de tránsito. El sistema debe unir 5 distritos, que incluye universidades y centros comerciales. Hay que unir entonces estas universidades, los centros con los distritos, ¿no? Tiene que ser con la menor distancia en este caso. La dirección de tránsito necesita seleccionar un conjunto de líneas que conecten todos los centros a un mínimo costo. Ya se está minimizando el costo. Es aplicable, ¿no? Es aplicable a coste, a longitud, como decíamos al comienzo. La red seleccionada debe permitir. En este caso, joven, si es costo, si estamos queriendo minimizar el costo, entonces va a estar, pues, ¿no? En este caso, el valor que tenga el arco, la rama, va a estar representando el costo, no el costo. Según la longitud, la longitud que existe, ¿no? Ya, a ver, dice la red seleccionada debe permitir factibilidad de las líneas que deban ser construidas, mínimo costo posible por línea. Ya, en este caso de líneas construidas. Aquí está. Red que representa el árbol expandido. Aquí todavía no está solucionado, pero como podemos ver, ahí el nodo 1 es una zona, el, el 2 es también una zona de centro, el 3 es otra zona, el 4 ya es un centro comercial, el 5 es la universidad, luego el 6 también es un centro comercial, el 8 una zona, el 7 una zona. Tenemos entonces 2 centros comerciales y una universidad, ¿no? Como dice, ¿no? Managua es hipotético en este caso. Y ahí nos muestra el costo, no nos muestra la distancia, nos muestra el costo de unir cada uno de estos nodos, ¿no? De estos distritos, de estas universidades y estas zonas, ¿no? Ahí nos muestra. Como ya hemos aprendido, ¿cuál es el mínimo? A ver, busquen jóvenes, ¿cuál es el mínimo? ¿Hay algún mínimo? Tiene que haber. ¿Cuál es el mínimo, jóvenes? El único, no, creo que no hay más. Es el 28, ¿no? 28. Es un costo, unidades monetarias. Entonces, unimos. Aquí vamos a empezar uniendo el 1 con el 2. Y eso ya van a ser el conjunto de nodos conectados. En realidad tenemos 8 nodos, ¿no? Si estamos conectados uno con el 2, los, los no conectados van a ser 6. 6. Ya entonces continuamos, ¿no? Continuamos con el algoritmo. En este caso no se está anotando nada. Enseguida vamos a ver, ¿no? En el siguiente ejemplo cómo se va anotando. Deberíamos anotar. Ya, ahora, jóvenes, el 1 que se conecte con cualquier otro, el 2 que se conecte con cualquier otro, pero con un costo mínimo. El 1 se conecta con 33 para arriba, con el 3, con 40 para abajo. El 2 se conecta con 34, con 32, con 35, con 41, con 37. ¿Cuál sería el menos costoso?
el 2 con el 4, con 32. Y el 1 con el 2 con 28, ¿no? Y así se va seleccionando uno por uno. A ver, la solución debe estar aquí. Ah, no, tampoco. ¿Qué pasó con la solución? Y este es el ejemplo 2. Ya. Ya falta aquí, ¿no? Las rayitas que unan. El 1 con el 2, el 2 con el 4. Ya están conectados. Ahora este 4 se conectaría con el 3, con 30 sería el mismo. No hay otro. Ya hay que ponerle sus rayitas. Vamos a ver dónde está. Esa partecita parece que no se copió. Ya, entonces unimos así. 28, lo más mínimo. Luego, aquí hay un 80, pero nada que ver con el 1 con el 2. El otro mínimo es 32. Entonces sube ahí. Ahí sube, ¿no? Posteriormente, jóvenes, vamos con el 4 con 3. Los demás son mayores. Entonces esto se conecta así. Listo, jóvenes. Ahora otro mínimo. Buscamos. Esto ya no vamos a conectar. El 1 con el 3 ya están conectados, ya están de manera indirecta. Entonces tenemos que descartar, incluso no este 34 con el 2 es descartado. No vamos a gastar insulsamente, mejor ya están conectados. A ver, jóvenes, posteriormente vemos, ¿no? Por arriba 55, 50 descartado. Este día 39 descartado. Luego vendría el 35, porque aquí tienen 41, 37. Entonces, este 35 es el menos, ¿no? Que tiene menos costo. Ahí, el 35. Ya está conectado. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente me faltan los otros nodos. A ver, jóvenes, el 5 con 38. El 38. Aquí hay un 37. Aquí hay un 36, pero ¿con cuál lo conecto? Es un nodo no conectado a ambos. Entonces, el siguiente paso sería de la siguiente manera. Esto lo conectamos así, hasta abajo. Ahora, de aquí venimos, jóvenes, con 36. Con 36. Ya están conectados. Ahora solo falta el 8. Lo voy a conectar con el 43 o con el 38 o con el 55. Con el 38. Listo, jóvenes. Ya están todos conectados. El 8 está conectado con el 1. ¿Por dónde? A través del 5, a través del 2 y llegamos a 1, ¿no? Todo, el 3 está conectado con el 7. A través del 3 con 4, del 4 con el 2 y del 2 con el 7. Listo, jóvenes. Tenemos que sumar 28 más 32 más 30. ¿Cuál es el costo mínimo? 28 más 32, 60. ¿Cuál sería? 90. 90 más 38 más 35, perdón. 90 más 35, 125. 125. Luego tenemos abajo 37. 125 más 37
más 36 más 38. 236 sale, ¿no? 236 el costo mínimo. Ya, listo, jóvenes. Es el problema. Esto no se queda permanente. Ya vamos a borrar. Los marcadorcitos no son permanentes. Ya, acá tengo uno, ¿no? Más uno ya donde vamos a registrar, ¿no? Algunos datos. A ver, jóvenes, acá tenemos una ciudad, tiene 5 subdivisiones, 5 distritos en este caso, ¿no? Como en el caso, ¿no? De nuestra ciudad, ¿no? Del Alto, ¿no? Que tiene 15 distritos. Se podría conectar, ¿no? Un tendido de cable y demás. A ver, el alcalde desea instalar líneas telefónicas para asegurar la comunicación entre todas las subdivisiones. En la figura se dan las distancias entre las subdivisiones. ¿Cuál es la longitud mínima necesaria de la línea telefónica? A ver, lo vamos a hacer. Esto está ya con su... Ahí está, ¿no? Sí, ya tiene. A ver, jóvenes, vamos a empezar a registrar. Así, ¿no? De una manera, ¿no? Arbitrar en este caso. Ya que no requieren muchos pasos, solamente son 2 pasos. A ver, jóvenes. Ya, hacemos lo siguiente. Elegimos la distancia mínima. ¿Cuál es lo más mínimo? El 3. ¿No hay otro menor? No hay. El 3. Entonces el 3 está conectando, jóvenes. Echa el 3, conecta el 1 con el 3 y el 3 con el 5. Ya, tomamos esto, jóvenes. Lo conectamos. El 1 con el 3. Ya está conectado el 1 y el 3. Ahora buscamos los demás nodos con las distancias mínimas. La única distancia mínima es el 3. Lo conectamos de esta manera. Los 3 ya están conectados. Ahora buscamos otro mínimo que conecte el 1, el 3 y el 5, ¿no? Buscamos el 4. Entonces el 4 conectamos, el 3 con el 4. Listo. Ya están conectados. 4. Solamente me falta el 2. El 2. A ver, jóvenes, el 2, ¿qué distancias tiene? 7, 7, 5, 5. Hay 2 posibilidades, el 2 con el 1 o el 2 con el 3. Es empate. Y los empates se rompen de manera arbitraria. Da lo mismo conectar el 1 con el 2 o el 2 con el 3. Da lo mismo porque va a ser el mismo costo y la misma distancia. Listo, jóvenes. Una especie de una cruz me salió, ¿no? Todos están con, no hay uno que esté aislado. El 2 con el 5 se conectan vía el nodo 3, ¿no? Con el 5. El 1 con el 4 se conectan vía el nodo 3. ¿Cuánto es la distancia mínima? 3 más 5, 8. Más 3, 11. 11 más 4, 15. 15 sería, jóvenes. Ya, veamos. Lo voy a borrar, por favor. Muy bien, a ver, damos lectura, jóvenes, aquí a la solución. Las 5 subdivisiones son los nodos 1, 2, 3, 4, 5. No, puede ser 5 distritos, decíamos, de una misma ciudad.
encerrados en círculo. Las distancias entre las subdivisiones están dadas en kilómetros. Puede ver que el nodo 1 puede conectarse a la subdivisión 2, 3 y 5. El nodo 1. El nodo puede conectarse a la subdivisión 2, 3 y 5. Eso nos está mostrando 2, 3 y 5. Se puede conectar, dice, ¿no? El nodo 1. El nodo 1 con 2, 3, 5. Muy bien. Es posible. Este problema es del tipo del árbol de expansión mínima. Para su solución elegimos la conexión más pequeña o más corta entre dos subdivisiones de la ciudad. Hay que buscar la distancia más pequeña. Y eso hemos hecho. Puede ser 1, 3 o 3, 5, ¿no? Se puede ver que hay dos posibilidades. Conectar el nodo 3 con el nodo 1 o el nodo 3 con el 5. 1 con 3 o 3, 5. 1 con 3 o 3 con 5. ¿Ven? Nos está mostrando, ¿no? Las posibilidades que existen. Dice, por resultar más económico. Menos cableado, menos postes y demás, ¿no? Está facilitando. Entonces, vamos conectando. Aquí está. Conectar el nodo 3 con el nodo 1 o el nodo 3 con el 5. Porque resulta más económico, menos cables y menos postes. Ya conectamos. El 3 con el nodo 1, con una distancia de 3 kilómetros. Ya, entonces, así es lo correcto, ¿no? Registrar, porque estar haciendo ahí jóvenes de memoria y demás, ¿no? Tampoco el Handy Taja, ¿no? Tampoco no lo anota. Pero lo correcto es esto, ¿no? Entonces, el 3 con el 1. El 3 con el 1 con una distancia de 3 kilómetros. Muy bien, el siguiente paso, elegimos el otro mínimo, el nodo 3 con el 5 con una distancia de 3 kilómetros. Aquí está, 3, 5, lo que nosotros habíamos realizado. 3, 5, ya está conectado los tres nodos, ¿no? Ahora, buscamos. ¿Cuál habíamos encontrado, jóvenes? Este 4, el 3 con el 3 con el nodo 3 con el nodo 4, con una distancia de 4. El nodo 3 con el nodo 4, con una distancia de 4. ¿Ya? Y luego nosotros habíamos visto, jóvenes, el 3 con el 2, 5. O el 2 y el 1. A ver, vamos a ver cuál se ha elegido acá. Ah, el 1 con el 2, ¿no? Ya se rompe arbitrariamente, al final de cuentas va a ser el mismo resultado. Ya, jóvenes, entonces el nodo 1 con el nodo 2 con el 3 de 5. Es lo mismo, 5. Total, 3 más 3, 6. Más 4, 10, más 5, 15. Para un total de 15 kilómetros de cableado y tendido de poste, y sería la decisión óptima. Es bueno que sepa que la última conexión pudo haberse realizado del nodo 3 al nodo, aquí hay una equivocación, al nodo 5, porque también tiene 5, ¿no? Aquí, perdón, del nodo 2 al 3, también con 5. Ya, jóvenes, entonces nos está mostrando, ¿no? Esa situación. Ya, con lo que se ha concluido el ejemplo, que es sencillito. Aquí está la solución. Las instalaciones que deberán hacerse en los arcos pintados de rojo. Eso es el árbol de expansión mínima. Ahora el árbol de expansión máxima es al revés. Es al revés. Ya, joven, pero acá no ya se acabó. Sí. Ya, para el árbol de expansión máxima ya no ubicamos el mínimo.
ubicamos el máximo. Aquí hay dos posibilidades, 2,4, 2,5. Cualquiera de los dos se elige. Expansión máxima. Una vez que se han conectado dos nodos, buscamos, ¿no?, el siguiente arco y que tenga el mayor valor. El mayor puede ser, ¿no? Puede ser ingresos. En este caso, ¿no?, ingresos, lo que se maximiza, beneficios. Eso no es el árbol de expansión máxima, pero es idem, ¿no? Eso está en el texto, ¿no?, en nuestro texto guía, que también nos muestra de manera similar. Perdón, ¿están viendo? ¿Están viendo la diapositiva? Se salió. Sí, dice. Se ve, Ahí, dice. ahí, listo. ¿Qué les ha parecido el árbol de expansión, jóvenes, mínima? ¿Qué les ha parecido? ¿Sencillo? Algo confuso, pero interesante. Sí, hay algo, ¿no? Algo de algún grado, ¿no?, de complejidad. Pero es mucho más asequible. Los jóvenes es más asequible al anterior, no al flujo máximo. El flujo máximo, ¿no?, ya hay que tener mucho cuidado. Los jóvenes, pero es así. Así se realiza, ¿no? Así se estudia en este caso. Para eso somos analistas, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas, no es el flujo máximo. En este caso, no tanto como estamos viendo, no tanto. Y así van a resolver, ¿no? En el examen, en alguna prueba, ¿no?, que queremos. Muy bien, jóvenes. Vamos a descompartir. A ver, este es el texto guía que tenemos, ¿no? Ya esto es el árbol de expansión mínima. Como dice ahí, el ejemplo que hemos visto. Expansión, aquí mismo tiene que estar el árbol de expansión máxima. A ver, permítanme. ¿Dónde se perdió? Un segundito, denme por favor. No, estoy buscando, yo tengo acá el texto en físico. Y no hay, lamentablemente no hay el árbol de expansión máxima. Eso quería mostrarles. Sí, no está en el Gamditaja el árbol de expansión máxima. Pero es al revés, ¿no? Como estamos viendo. Se busca las rutas más máximas. Sí, no hay, jóvenes. No hay. Ya empieza con la ruta más corta. Ya hay algunos ejemplos que yo lo he dejado pendiente acá, jóvenes, para que lo estudien, ¿no? Son temas, estos de la ruta más, ya hemos pasado, ¿no? Y hay ejemplos. No vamos a retomar la ruta más corta. Ya hemos pasado, jóvenes. La ruta más corta ya hemos pasado, ¿no? Le estoy dejando, ¿no?, para que estudien. Esto es un problema bien bonito, ¿no? Aquí está la red, ¿no? Y cómo ubica, ¿no?, a la ruta más confiables. Eso es lo que no hemos visto. Con probabilidades, teoría de probabilidades manejamos. Vamos a manejar bastante probabilidad en el PERCPM igual, ¿no? Ya para eso voy a preparar jóvenes, ¿no? Alguna teoría básica, ¿no?, de probabilidades. Ya
Hemos visto, que me parece que con ustedes hemos visto, ¿no? El teorema de Bayes. Claro, hemos visto, ¿no? Teorema de Bayes. Y ahí también, ¿no? Son probabilidades. 0,2, 0,8, 0,35. Se convierte, ¿no? En probabilidades a través de algún artificio. Pero esto es la ruta más confiable que por el momento no lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces le estoy dejando a ustedes, ¿no? Hay bastante para poder leer. Sigue la ruta más corta acá, que hemos pasado, ¿no? Sus etiquetados y demás. Lo que nos queda a continuación, jóvenes, es ver el PERT-CPM. Es la clave, ¿no? Y el PERT-CPM, vamos a ver, debe estar también acá. Pero vamos a ir viendo, jóvenes, esto del árbol del flujo máximo, solamente hemos visto, ¿no? Uno de los algoritmos, ¿no? de Furkinson, ¿no? Hay otro, ¿no? Otro de Floyd y demás, ¿no? Que no lo hemos visto, porque tiene otro tipo de análisis. Hay bastante para leer. Aquí es recién el flujo máximo. Sí, esto hemos pasado lo anterior. Ya, por favor, quiero llegar al PERT-CPM. Deme un minutito, por favor. El PERT-CPM está acá en este texto, ¿no? Oh, no parece. Aquí está. El PERT-CPM. Aquí CPM y PERT dice acá, ¿no? Ya, esto es lo que vamos a ver en profundidad. Ya tiene que ver, ¿no? Con toda la teoría que hemos visto, ¿no? De teoría de redes. Pero en este caso aplicado, ¿no? A proyectos. Por ejemplo, el método de la ruta crítica. Dice por sus siglas en inglés CPM, ¿no? CPM. Y luego tenemos también, ¿no? Y la técnica de evaluación y revisión de programas, PERTS. También las siglas en inglés. Entonces, lo que vamos a ver es la ruta crítica y vamos a evaluar los programas, actividades y demás, ¿no? También vamos a ver algo de probabilidad. También vamos a ver lo que es, ¿no? La esperanza matemática también, ¿no? Entonces vamos a retomar algo de lo que es la estadística. Ya como dice acá, métodos basados en redes. Fíjense, va a manejar la teoría de redes. ¿Para qué? Para planificar, para programar, para controlar proyectos. Proyectos, aplicado a los proyectos. Ya jóvenes, esto mismo van a retomar, ¿no? En la siguiente materia, gestión de operaciones, ¿no? Esto mismo, pero por eso lo vamos a ver más ampliamente, con mayor detalle. En acá, jóvenes, existen algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, cómo tiene que conectarse, fíjense, es todo un proyecto, cronograma de actividades, la red que nos representa el conjunto de actividades, el cálculo. Por ejemplo, esto no es válido, nos dice, ¿no? Esta conexión paralela de dos nodos. Este es el LOP que dicen, pues, ¿no? No es permitido. Entonces tiene que haber, ¿no? Tiene que haber un nodo, ¿no? Artificial en este caso. Como estamos viendo, aparece uno. Y ahí tenemos una actividad también, una actividad ficticia. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ir viendo ya. Aquí está un proyecto de una imprenta, de un editor. La actividad A
corrección del manuscrito por parte del editor. B, preparación de las páginas web. C, diseño de la portada del libro. Preparación de ilustración, aprobación del manuscrito, formación de libros, revisión de páginas, revisión de ilustraciones, producción de placas, producción y encuadernación del libro. Son varias etapas. Esto no se puede alterar, no vamos a poner, jóvenes, y adelante. Tienes una secuencia lógica. Entonces son pues actividades precedentes y antecedentes que están bien relacionados. Entonces esto hay que dibujarlo, aquí están las distancias. Esto no tiene predecesor, antes no tiene una actividad anterior. Esto, el A, el B, el C, el D. No tiene, pero tiene su duración. Sin embargo, el E, para empezar el E, tiene que haber acabado A y B. Estas son las actividades anteriores. ¿Cuánto dura? 2 semanas. Luego, toditos tienen sus predecesores, fíjense. No pueden empezar estas actividades si no ha acabado el E. El G no puede empezar si no ha acabado el F. El H tampoco, primero tiene que acabarse el D. ¿No, jóvenes? Entonces al E le sigue el F. Al F le sigue el G, ¿no? Entonces, de esa manera, fíjense cómo se ha construido aquí la red. ¿Cuál es la red? Esto es. Red del proyecto para el ejemplo 651. Este es el ejemplo 651. Ejemplo 651. Aquí se requiere la pericia, jóvenes. La pericia, ¿no? De acá del analista. ¿No, jóvenes? Fíjense cómo lo ha conectado la red. Hay que conectarlo. Ya vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Aquí hay bastantes ejercicios. Fíjense. El 2, por ejemplo. Construya la red del proyecto. ¿No? Aquí tienen las actividades. H viene después de C y G. K y L vienen después de I. J viene después. Hay que construir. Los cimientos de un edificio pueden completarse en 4 secciones consecutivas. Las actividades de cada sección incluyen una actividad cavar, el otro colocar acero, 3 verter el concreto. El cavado de una sección no puede iniciarse hasta que se haya completado. Desarrolle la red del proyecto. Hay que dibujar. En cada uno de estos hay que dibujar. No es sencillo. No es difícil. Uy, aquí es bien grande este proyectito. Construcción de una casa nueva. Limpiar terreno, llevar servicios, excavar. Ya lo vamos a construir con mi persona. Alguna vez, ¿no? Yo quiero construirlo junto con ustedes, pero nos lleva bastante tiempo estar dibujando y demás, ¿no? Si nos lo voy a alistar también para ganar tiempo, ¿no? Es más violento, ¿no? Cuando está ya dibujadito y demás. Muy bien, jóvenes. Entonces, como han visto, ¿no? Lo que nos tocaba, el árbol de expansión mínima, es bastante sencillo y hemos podido acabar rápidamente. Rápidamente. Y para la siguiente clase continuamos con teoría de redes. ¿Ya? Teoría de redes. Puede ser el CPM, puede ser el PERT, ¿no? Son dos distintas, ¿no? O puede ser, ¿no? El árbol de expansión máxima, que también no lo hemos visto. Podríamos hacer algún ejemplito, ¿no? Y demás, jóvenes. ¿Alguna consulta, algún comentario? Ya, vamos a quedar acá, jóvenes. Denme un minutito.